Bienvenidos a este 46º ya capítulo de Espejo Constitucional, donde revisamos entonces la actualidad de este nuevo proceso constituyente. Y el día de hoy tengo un tremendo invitado, voy a pasar de inmediato a presentarlo. Les hablo de abogado, académico y doctor en Derecho Constitucional. Él es candidato al Consejo Constitucional del Partido Republicano por la región metropolitana. Buenos días, profesor Silva. ¿Cómo estás tú? Hola, Tari, muy bien, muchas gracias. Espero que tú estés bien también, se te ve muy bien. En Muchas este día gracias. de los enamorados especialmente, así que un saludo a todos los que tienen un amor en este particular día. Sí, pues el día 14 de febrero y justamente hoy día nos toca conversar con el profesor Silva, que muchas dicen por ahí que rompe corazones. De todas maneras. Bueno, cuéntanos, profe Silva, respecto de esta idea de participar en el Consejo Constitucional, a pesar de que el Partido Republicano no firmó el acuerdo por Chile. Cuéntanos un poco de esa situación. Bueno, el Partido Republicano ha tenido una postura muy clara desde el principio, es decir, desde el momento en que el estallido se transformó en la demanda de una nueva constitución. El Partido Republicano ha sostenido una posición unívoca respecto de la situación. Es decir, mira, el diagnóstico creemos que está mal hecho, la Constitución no es la causa de los problemas que se señalan, especialmente esas urgencias sociales en las que hay una coincidencia transversal, y por lo tanto reemplazar la Constitución no puede ser el problema. Sin traicionar esa posición, el Partido Republicano también, obviamente, que tiene los pies puestos en la tierra, y cuando el proceso para darse una nueva constitución es un hecho consumado, como es el caso ahora, como lo fue el caso anterior también, en el que Republicanos también participó, es obvio que un partido presente candidato para desde adentro, ¿no? Desde adentro, asegurar eh, un proceso, o mejor dicho, representar en el proceso a todos aquellos que se sienten interpretados por la posición que ha tenido el Partido Republicano. Hay muchos que ven con desconfianza, con escepticismo el proceso que se avecina, están molestos por el hecho de que nadie les preguntó si queríamos un nuevo proceso. Y esas personas creo yo que merecen también una representación al interior de este nuevo órgano que va a debatir la posibilidad de una nueva constitución. Y esa es la razón por la que el Partido Republicano quiere estar presente, y es en particular la razón por la cual yo quiero estar presente. Perfecto. Súper entendible. Es decir, no participamos de esta idea porque no nos representaba, pero sí no vamos a dejar de poner nuestras ideas en ese espacio de Claro, discusión. claro. Yo creo que sería súper irresponsable para un partido político, particularmente, restarse de un proceso en el que puede participar simplemente por el hecho de que cree que está mal llevado o que no responde a un diagnóstico correcto, porque al final el proceso va a tener lugar y el producto probablemente resulte, y una parte importante de la ciudadanía, que es la que representa el Partido Republicano, va a haber quedado marginada, ¿no? Evidentemente, desde mi punto de vista, evidentemente que eso tiene incidencia en un producto que va a ser más deficiente, es decir, un producto que se hizo sin la participación de quienes queremos representar a todas las personas que se inscriben en esta descripción que te he hecho al principio. Creo que es peor que una en donde hayamos podido participar defendiendo aquellas ideas que nos parecen claves de la Constitución vigente, aportando esa nota de equilibrio frente a un discurso de izquierda que está muy empoderado. Y, en fin, a mí me parece tremendamente conveniente que en un proceso esa nota esté presente, ¿no? Creo que es como una orquesta en la que no está, no sé, un instrumento importante, se va a notar su ausencia y el resultado no va a ser
lo armónico que pudo haber sido. Fíjate, profe, que acá tenemos un espectador telepensante. Dice, don Juan Figueroa dice, nulo, nulo, basta decir. ¿Cuál es la opinión que tú tienes respecto de votar nulo? Hay varios movimientos, ¿cierto? Entre Sí, ellos el Team Patriota que está llamando a votar nulo. sí. Obviamente que depende de cuáles sean las motivaciones que esa persona, que Juan tenga para votar nulo, mi respuesta sería parcialmente distinta. Ahora, varias observaciones. La primera es que a mí me parece hasta cierto punto preocupante que personas tan de derecha en este punto coincidan con personas tan de izquierda, porque hay que señalar que también desde la izquierda más extrema hay quienes están llamando a anular este proceso porque no los representa. De hecho, están muy molestos con los puntos del acuerdo porque consideran que es una concesión, que es una traición en definitiva, por parte de su representante, en particular el gobierno, ¿no? A prueba de dignidad. Y entonces están llamando a votar nulo. Y a mí me parece que el coincidir con la extrema izquierda en una posición debiera para una persona de derecha levantar sospecha. Es Claro. decir, ¿qué está pasando que coincido en este punto con mi oponente simétrico en política? Eso yo creo que debiera ser ya un llamado de atención. Lo Exacto. segundo, y en particular por una razón que escuché ayer de personas que llaman a votar nulo, es que interpretan el artículo 144 de la Constitución, que es el primero de la nueva reforma que se hizo para este proceso en el que estamos ahora, que dice que el Consejo Constitucional es un órgano que se crea para discutir y aprobar el texto de una propuesta que se debe plebiscitar. Y entonces interpretan ese aprobar, discutir y aprobar, como una cláusula que no deja espacio a los que participen en el Consejo para disentir y eventualmente rechazar el texto que se proponga. Okay. Y eso evidentemente que es un error. Es cierto que el texto dice lo que dice, pero la interpretación que se hace para justificar el voto nulo, que es decir, mira, ¿para qué voy a votar por un consejero constitucional del Partido Republicano si por la misma reforma constitucional está obligado a votar apruebo? Esa interpretación es un error, porque ninguno de los consejeros constitucionales está obligado a votar apruebo al texto que se discuta en el Consejo Constitucional, y por eso hay mayorías, ¿no? Se dispone que las disposiciones, los principios, el texto en definitiva, que se proponga al pueblo chileno en su plebiscito, es el aprobado por una cierta mayoría, no por unanimidad. ¿Y por qué por una mayoría? Porque se entiende que hay personas que no van a estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo con el texto y hay un espacio para que manifiesten ese disenso rechazando la propuesta o rechazando parte de la propuesta. Por lo tanto, quienes quieren fundar su voto en esa interpretación del artículo 144 me parece que lo están haciendo por una razón equivocada. Y por último está lo que yo diría que es el valor testimonial del voto nulo versus el valor que tiene votar por personas que pueden defender en el seno del órgano que va a discutir una nueva constitución las ideas que a ellos mejor los representan del ordenamiento constitucional actual. Si una persona que vota nulo de alguna manera está prefiriendo el testimonio en contra de un proceso que asegurarse la representación de alguien que comparte sus ideas. Claro. Y a mí me parece que en la balanza puesta a esas dos cosas pesa más el votar por alguien que pueda representar tus ideas, tus convicciones acerca de lo que es una vida social ordenada, ¿no? Como que el Estado está al servicio de la persona humana, como que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, como que el Estado debe propender a crear las condiciones para el mayor desarrollo espiritual y material posible, etc. No te me adelantes, profe. Ah, perdón. Sí, a ver, vamos a revisar alguna información para que las personas en su casa estén bien, bien, bien informadas. Tenemos nómina de consejero, Macarena Bravo, que va a estar el próximo martes, para que la vea, la escuche. Don Luis Silva Irarrázaval, acá presente. Tabita Saray Silva Leiva
Ignacio Andrés Dulger, Ignacio Dulger muy metido ahí, siempre yo lo conozco también personalmente, Silvia del Carmen Bustos y Jorge José Osandón Spoiler. Bueno, esta entonces es nuestra nómina de candidatos del Partido Republicano, nuestros héroes, por En la los que región metropolitana. de la región metropolitana, Sí, claro. sí. Estos son son 6 personas entonces que nos podrían representar desde la región metropolitana. En términos de votación, ¿tú conoces más o menos este sistema senatorial que se dice? ¿Cuándo podrían doblar y sacar 2 nombres? Bueno, todo, Con... obviamente todo depende del número de votos que saque la lista. Y Perfecto. es demasiado obvio lo que estoy diciendo, lo sé, pero mientras más votos tú saques, más posibilidades tienes de elegir a más candidatos de tu nómina, de tu lista, ¿no? Ahora, en el fondo el doblaje en verdad se entiende bien solo cuando son dos listas las que compiten. Ahí es que el doblaje tiene todo su sentido. Pero así todo, el doblaje básicamente significa que una lista saca el doble más un voto de Claro. los que saca la otra lista, lo cual le permite sacar un consejero Arrastrar. más, un consejero más que la otra lista. Pero hay todo un lío también, que no sé si quería entrar en eso, pero con Es complejo. Claro. los subpactos, es decir, las posibilidades de que de que un partido coloque más de sus candidatos es mayor cuando su lista está solo compuesta por militantes o independientes con ese partido, que cuando una lista está compuesta por diferentes partidos políticos, como es el Pacto Chile Seguro. Ahí tú Claro. tienes 6 candidatos y representando a 3 partidos políticos distintos. Entonces hay una lógica dentro de esa lista que va a repartir los escaños distinta de la lógica que va a repartir los escaños dentro de la lista de los republicanos. Y acá todos son republicanos, no puede haber independientes, ¿no? Son No, todos militantes. nosotros no podemos llevar independiente porque estamos solos, no vamos en pacto con nadie, que es una de las condiciones que te pone la ley para patrocinar independiente. Exactamente. Mm. Mira, acá tenemos el libro Entre la justicia y la ley. El profesor Silva, no solamente profesor, académico, magíster, doctor, etcétera, todos los grados que le podamos, que podamos encontrar, los tiene. Me parece que incluso fuiste a estudiar a España, ¿no? Estuve en España, sí. Bueno, estuve trabajando en un nuevo libro, de hecho. ¿Eh? Sí, así que, pero bueno, con la campaña ahora se va a retrasar su publicación, espero tenerlo listo el próximo año ya a esta altura. Así que este hombre sabe. Cuéntame, profe, de esto. El profe Luis Silva te necesita. Me llegó un Google Docs para Sí, inscribirme, ¿cierto? Cuéntanos de esta... bueno, es que lo que ha ocurrido, que ha sido muy bonito, por supuesto, es que cuando se supo que éramos candidatos para esta nueva elección, mucha gente se puso en contacto con nosotros a través de las redes sociales y sigue haciéndolo para trabajar, para ofrecerse para trabajar para la campaña. De diferentes maneras, pues hay gente que es buena en las redes sociales, otros que están dispuestos a llevar y traer gente, otros que están dispuestos a volantear, otros que están dispuestos a llamar por teléfono, etcétera. Y claro, no dábamos abasto contactándolos uno a uno a través de las redes, por lo cual al equipo, porque esta fue una idea del equipo, a la que le doy todo el crédito, les doy todo el crédito, se le ocurrió hacer este documento, crear este documento, para que los voluntarios, los que deseen colaborar con la campaña, se puedan inscribir y nosotros ordenadamente podamos contactarlos y coordinar con ellos dónde pueden contribuir de la mejor manera a esta campaña. Así que esa es la razón del el profe te necesita y obviamente que si aquí está escuchándonos alguien que quiera colaborar en la campaña de cualquier manera, que se inscriba acá o no, escriba por las redes sociales, obviamente que si lo hace también lo vamos a contactar por ahí y poder contar contigo, ¿no? Con quien sea que quiera colaborar, porque la verdad es que esta es una campaña que nos excede en el sentido que la región metropolitana es un monstruo, ¿no? Es territorialmente enorme,
tiene un padrón electoral de 5.800.000 personas. O sea, imagínate llegar a todo ello es literalmente imposible en 2 meses de campaña, con lo cual cada grano de arena que se ofrezca para este esfuerzo mancomunado va a ser más que bienvenido. Pero esa es la razón del Chile, o sea, el profe Silva te necesita, sí. Estupendo. Entonces, quien quiera colaborar con el profe Silva y su campaña, ahí ya sabe, tiene que contactarse en sus redes sociales y llenar ese formulario. Hoy tengo varias preguntas, profe, del público que voy a aprovechar de hacer. Vamos. A ver. Dame un segundito. Dice, ¿por qué el libro se hizo en España? ¿Qué estabas haciendo en España, profe? Mira, básicamente en España lo que hice fue tomarme un semestre sabático porque yo quiero solamente recordarles que yo era profesor, vicerrector de la Universidad de los Andes y proyectaba mi carrera como un académico hasta el último día de mi vida, más o menos. Y el 2021 tenía proyectado tomarme un periodo sabático, que es algo que muchos profesores dedicados a la investigación hacen, y sin embargo sacrifiqué ese periodo sabático por ir como candidato a diputado. Cuando terminó la campaña, a comienzos del 2022, la verdad es que resentí no haberme tomado ese periodo y tuve la oportunidad de hacerlo y lo hice. Y me fui a España porque, bueno, aparte de ser un país maravilloso, Madrid en particular, una ciudad muy linda, muy, muy, muy grata, el hecho de estar en el extranjero también ayuda mucho a concentrarse, porque el solo cambio de horario, ¿no? Que en algún momento fueron 6 horas de diferencia, te permite una mañana perfectamente tranquila, no llegan los WhatsApp. Y claro, tenía 3 meses para hacerlo, porque en los 3 meses primero hice otras cosas. Tenía 3 meses para hacerlo y necesitaba el máximo de concentración. Y definitivamente el estar lejos del ambiente natural de uno corta muchos vínculos, muchos lazos que temporalmente, por supuesto, que ayudan a que uno ponga toda la atención en los textos y en el proceso de escritura, que es apasionante por otra parte, pero por eso me fui a España. Mira. Bueno, ahí tienen entonces, bueno, hay varias personas comentando respecto de anular, de que los partidos políticos, por supuesto que van a recibir dinero, en todos los plebiscitos es así. Sí. Pero me parece, como dijo el profe, que es absolutamente legítimo ir a competir, especialmente para no dejar a todo el electorado sin representación en esta nueva instancia, en que ya estamos, ¿no? En que ya estamos. Claro, sí, en el fondo a mí lo que me parece aquí importante, obviamente que aquí lo primero es la libertad del elector para hacer con el voto lo que quiera, ¿no? Pero yo sinceramente creo que es importante, y no quiero decir que no lo hayan hecho, pero que cada persona que está pensando en votar nulo ponga en la balanza, contrapese, los costos y beneficios de votar nulo o de votar por un consejero que en lo fundamental interprete sus convicciones sobre lo que es una mejor sociedad. Y yo honestamente me cuesta ver que el voto nulo pueda traer más beneficio que el votar por un consejero de estas características, ¿no? Y después está la responsabilidad que conlleva el votar nulo al dejar, al marginarse, ¿no? Literalmente de un proceso que quienes piensan o tienen una visión de sociedad que es contraria a la nuestra, ¿no? Y que no es la que desearíamos para nuestros hijos, se hagan con ese proceso. Es decir, nosotros nos marginamos de un proceso en el que los otros participan. Es evidente que estamos abriéndole el camino para que su visión de sociedad se imponga sobre la nuestra. Yo lo veo así, por lo menos, y por eso me siento llamado a participar activamente votando por alguien, ¿no? Por supuesto. Pero, en fin, como te digo, lo primero es la libertad del elector, pero me encantaría tener la oportunidad de conversar a fondo con las personas que quieren votar nulo y, aparte de conocer mejor sus razones y entender mejor sus posiciones, poderles argumentar, como lo estamos haciendo ahora, bueno, más o menos superficialmente, Sí. para convencerlos de la conveniencia de votar por alguien. Básicamente lo que dicen es que en el fondo es dinero, de los impuestos de todos,
para los partidos políticos, pero resulta que, recordemos que no hay democracia si no hay partidos políticos. Los partidos políticos son necesarios, son Es, indispensables. exactamente, eso es lo primero. Y lo segundo es que votando nulo tú no vas a evitar que eso ocurra. Así En el fondo, es. literalmente, el voto nulo, en esa lógica, tiene un valor exclusivamente testimonial, ¿no? Es decir, mira, aquí hubo alguien que quiso marginarse de este proceso porque lo considera ilegítimo. Ese es el valor del voto nulo. Y ahí es donde yo digo, bien, reconozco ese valor, pero pongámoslo en la balanza, contrastándolo con el valor que significa votar por alguien. ¿Y realmente crees que el valor de votar nulo es mayor que el valor de votar por alguien? Yo creo que no, ¿no? Y esa es la discusión que me gustaría tener. Pero insisto, el votar nulo no va a impedir que el Estado le entregue a los partidos políticos el dinero que la ley le obliga a entregar, no va a impedir que el Estado le entregue después a cada uno de los candidatos el reembolso de las deudas que haya adquirido haciendo campaña, no va a impedir que eso ocurra, es simplemente, insisto, el testimonial. Si 5 millones de votos nulos tiene un potente efecto, efectivamente, ¿no? 5 millones de votos nulos frustraría el proceso. Ahora, Claro. esa es una apuesta alta, es decir, si él está dispuesto a hacer una campaña por conseguir 5 millones de votos nulos, bueno, me saco el sombrero y efectivamente tendría un efecto muy potente en el proceso. Ahora, si la apuesta se queda corta y consigue 11.500 votos nulos o 128.000 votos nulos a lo largo de todo el país, ¿cuál va a ser el valor de ese testimonio? Exacto. Cero, cero, desde mi Exactamente. punto de vista. Profe, pasando ya más a la candidatura en sí, Sí. cuál es la propuesta de Luis Silva al Consejo? O sea, lo primero es defender en el seno del Consejo aquellos contenidos que a mí me parecen críticos de la Constitución vigente. Algunos alcancé a anunciártelo y que supongo que por eso fue que me dijiste que no me adelantara, Sí. pero definitivamente expresiones como el Estado está al servicio de la persona humana, del artículo primero, o el Estado debe promover, ¿no es cierto?, los grupos intermedios, respetando su autonomía, que básicamente es la expresión más explícita, aunque no es del principio de subsidiariedad, o que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, o que el Estado debe propender a crear las condiciones para el máximo desarrollo material y espiritual, subrayo espiritual, posible de la persona, y después cuestiones más, diríamos, técnicas, constitucionales, como bueno, evidentemente la independencia del Poder Judicial, la autonomía del Banco Central. Yo reduciría el número de miembros que integran el Tribunal Constitucional. Revisaría profundamente el sistema electoral, ¿no? Claro, tiene que ver con el sistema político, pero a mí me parece que hoy día estamos en un escenario que no augura nada nuevo, nada bueno, perdón. Básicamente, esa es mi línea, ¿no? Mi línea es defender de la Constitución actual aquello que me parece que realmente ha sido un valor agregado a la tradición constitucional chilena. Y obviamente después también o pretendo ejercer un rol de oposición frente a los avances de la agenda de izquierda que se hicieron muy manifiesto en el proceso constitucional actual. Yo creo que esa posición va a estar mucho menos representada en el proceso que viene por muchas razones que podemos discutir después, pero evidentemente que se va a hacer presente. O sea, el Partido Comunista va a tener su representante, el Frente Amplio va a tener su representante, y frente a las ideas representadas por ello, a mí me interesa hacer una oposición muy eficaz, obviamente en coalición con los demás miembros republicanos que sean electos, que confío que serán varios, y con los de la derecha que podamos convencer para oponerse a los avances de esa agenda. Perfecto. En una proyección más o menos, ¿cuántos republicanos piensan que van a Todos salir los, electos? todos los pronósticos que yo he visto prácticamente dan por hecho que sacan uno. Pero al mismo tiempo hay que señalar que todos los pronósticos son hechos sobre una base muy incierta, porque por primera vez en la historia de Chile va a haber una elección a cargos
con voto obligatorio e inscripción automática. Es decir, nunca antes en la región metropolitana, por mencionar esta circunscripción, ha habido una elección por personas, porque el plebiscito fue con voto obligatorio e inscripción automática, pero era un plebiscito, era una opción, era una alternativa, sí o no, aprueba o rechaza. Aquí no, aquí hay que votar por personas con nombre y apellido. Nunca en la historia ha habido en la región metropolitana una votación que convoque a 5.800.000 personas a votar. Y hay en ese bolsón por lo menos 1.500.000 personas que, desde que el voto es voluntario, nunca ha votado. Y por lo tanto, nadie sabe qué van a votar, cómo se va a comportar ese universo de personas que no se han sentido interpelados por nada hasta aquí para ir a votar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que los va a mover a votar? ¿Qué es lo que los va a mover a votar por un candidato o candidata determinado? Es una gran interrogante. Por lo tanto, todos los pronósticos están construidos sobre esta duda. Pero, volviendo al principio, todos los pronósticos aseguran que Republicanos saca al menos uno. Ya, perfecto. Bueno, queremos que seas tú, profesor. Gracias. De todas maneras. Cuéntame, ¿qué borde de los 12 bordes? Yo tengo acá un apoyo con los 12 bordes. ¿Qué borde, hay alguno que te incomode, que te complique de todo lo que... Bueno, el que más me complica definitivamente es el número 5. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Ay. O sea, no sé. Ahí está, el segundo ahí de la foto, ¿no? Chile es un Estado social y democrático de derecho. Me parece que ahí en la negociación que concluyó en estas 12 bases, se cedió en un punto que es muy sensible, ¿no? Es muy sensible. En definitiva, lo que subyace a esta discusión podría ponerse en términos de libertad, ¿no? Y esa frase, en principio, recorta la libertad de las personas en favor de un Estado más grande, de un Estado con mayores atribuciones, de una burocracia más fuerte, más robusta. Y eso a mí me incomoda, ¿no? Yo habría esperado que esta fuera una discusión que quedara reservada para el Consejo Constitucional, es decir, que allí se discutiera si Chile es un Estado subsidiario o es un Estado social y democrático de derecho. En el fondo, esta es una cláusula que nos compromete o que nos pone en la línea de comprometernos con un Estado mucho más robusto, insisto, al precio de la libertad de nosotros, ¿no? Los ciudadanos, las personas. Y esa me incomoda. Después, por supuesto, que hay un espacio muy grande para implementar esa cláusula y que podría dejarnos bastante cerca de donde estamos o acercarnos mucho a países definitivamente estatistas, cosa que yo lo veo como muy indeseable. Pero dejando al margen esa posibilidad, definitivamente esta es una cláusula que a mí me incomoda. Sí, ¿y qué hacer con eso? Si nos incomoda alguna de las... No se puede hacer nada porque está dentro de las bases, por lo tanto va a haber el comité técnico de admisibilidad, ¿cierto? Va a estar viendo que eso se cumpla. Bueno, aquí es interesante la pregunta y obviamente yo no tengo una respuesta porque es sobre el futuro, pero la primera cuestión a la que va a haber que estar muy atento es al trabajo del comité de expertos, porque el comité de expertos tiene que escribir un borrador que se va a ser el que se discuta en el Consejo Constitucional, que también debe respetar estos bordes. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué tan fieles van a ser al texto de los bordes? Porque en el fondo aquí, obviamente que hay una zona gris que es delicada, que es la pregunta de si estos son bordes o son contenidos, ¿no? Porque cuando tú dices que Chile es un Estado social y democrático de derecho, bueno, eso más que un borde es un contenido, está definiendo el contenido de la Constitución. Claro. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es si el comité de expertos lo va a entender como un borde y se va a sentir independiente de ese texto,
y va a entender que puede articular un texto diferente siendo respetuoso de este borde, o lo va a entender como un contenido y por lo tanto va a decir, mira, no podemos prescindir de este texto en la propuesta que le hagamos al Consejo Constitucional. La misma discusión se va a dar en el Consejo Constitucional y me parece a mí muy legítima decir, bueno, si estos son bordes, nosotros podemos decirlo de manera distinta siempre y cuando seamos respetuosos del borde. Y alguien puede decir, no, estos no son bordes, son contenidos. Claro. Y, o sea, es como una pequeña constitución, ¿no? Sí, pues, efectivamente, eso de hecho es un poco así, o sea, en esto que se supone que son los bordes o límites, de hecho, hay una constitución escrita ya. Una carta magna. Absolutamente, absolutamente. Y yo te lo digo al tiro, esta va a ser una de las razones en las que en el futuro, no muy lejano, se va a apoyar la crítica a la Constitución, suponiendo que se apruebe. Claro. Y van a empezar a decir, mira, esta es una Constitución que básicamente se redactó en el seno de un grupo de 8 personas que representaban a un espectro limitado de la ciudadanía de este país, y que se traspasó a la Constitución vía reforma constitucional y que se traspasó a la nueva reforma vía bordes o contenidos mínimos. Por lo tanto, esto es una Constitución hecha a 4 paredes, dentro de 4 paredes, sin transparencia alguna, porque nosotros no tenemos ningún registro de lo que se discutió en el seno de esa mesa, ¿no? Donde participaron Teller, Ibáñez y Ramírez y Charper. No tenemos ningún registro, ¿no? Y básicamente van a decir, la Constitución que tenemos se redactó allí. Después el comité de expertos y el Consejo Constitucional lo que hizo fue desarrollar simplemente como unos mandados lo que estos políticos habían decidido. Y esa es la Constitución que tenemos hoy día, van a decir. Y por eso tenemos que liberarnos de ella porque es antidemocrática, ilegítima, etcétera, etcétera. Así que acuérdate de mí que he grabado este programa, la razón en la que se apoye la objeción contra la futura Constitución va a estar precisamente aquí, ¿no? En que la esencia del nuevo texto se definió por un grupo pequeño de políticos encerrados dentro de 4 paredes. Exacto, lo mismo de los 4 generales, pero sí, bueno, en todo caso, profe, a la izquierda nunca le falta tema, nunca le falta, ¿cómo se dice? Discurso. No, nunca. Nunca, siempre nunca, tienen nunca, algo no. de que Efectivamente. agarrar la revolución. Efectivamente, a menos de que, por lo menos cierta izquierda, a menos de que tenga el poder total. Ah, por supuesto. Bueno, va a llevar la firma de Boric, eso debería dejarlos más o menos tranquilos, al menos a los más moderados. Sí, pero eso por una generación nomás. Las constituciones están destinadas a proyectarse en el tiempo y dentro de 2 generaciones, ¿a quién le va a importar que esté firmada por Boric? En su momento la firmó Lago el 2005 y parecía que los problemas se habían acabado y mira tú las nuevas generaciones lo que piensan de la firma de Lago. Exactamente, exactamente. Oye, solo por si acaso, si esa Geraldine que veo que ha hecho un super chat es la Geraldine que yo conozco de San Miguel, un cariño muy especial. Sí, lo puse exactamente porque es nuestro primer super chat, es nuestro primer aporte de Geraldine. Les recordamos que este canal empezó hace un mes, ¿cierto? Teníamos antes Piensa Liberal, que por distintas razones ya no siguen nuestros programas ahí. Hicimos rápidamente Espacio Liberal, digo yo, bueno, Javier Rosas y Fair Supply han hecho todo este tremendo trabajo titánico, ¿cierto? Para que en un mes ya estemos monetizando el canal. Ha sido tremenda la recepción de nuestro público, así que agradecida de esta primera donación de 2.500 pesos de Geraldine, así que puede usted siempre hacer su aporte, por supuesto, a través de super stickers, super chat, y estoy muy contenta por esta situación. Bueno, y avanzando, mira, acá tengo una pregunta de esta espectadora, dice: hola, buen día, profesor. ¿Cuál es su posición frente a la Agenda 2030 de la ONU? Este es un tema que está en boga, que poco se sabe, es como un poco tabú. Cuéntame, profe, ¿cuál es tu posición al respecto? Lo que yo entiendo de la Agenda 2030 es que es un instrumento para, desde estas cúpulas globalistas, ir incidiendo en la autonomía de los países. Y normalmente de los países más pequeños, ¿no? Porque obviamente que la Agenda 2030 en China o en Estados Unidos tiene muy poco que decir
porque no se atreven, pero los países pequeños y respetuosos como creo que somos los chilenos, hacen y deshacen, ¿no? Lo vimos en el proceso de la constitución anterior, como la ONU se metió a dar contenidos, directrices, capacitaciones, etcétera, etcétera, que siempre vienen con hilo, es decir, son puntadas con hilo todas. La Agenda 2030, en el fondo, yo lo encuentro un instrumento civilino, en el sentido de que se viste con motivos que no podemos sino compartir, ¿no? Como la preocupación por medio ambiente, por los adultos mayores, por la infancia. Es decir, ¿quién puede declararse en contra de esos bienes? Nadie. Y sin embargo, la bajada es tremendamente civilina, con un lenguaje ambiguo, con unos órganos que nadie sabe bien cómo se integran y que sin embargo se ve que tienen una incidencia importante a través de los ministerios de Relaciones Exteriores u ONGs también en el curso de la política interior. Así que no, yo la Agenda 2030 es algo que miro con tremendo escepticismo, como una amenaza definitivamente a la soberanía de los países y en muy particular a la soberanía de mi país, que es Chile. Perfecto. ¿Y qué expectativas tienes de este proceso, profe? ¿Tienes la expectativa de la participación de ustedes como consejeros y del resultado final? Por ejemplo, considerando que ya tenemos un borde que no nos gusta como derecha, hablando del Estado social y democrático de derecho, sabemos que todo lo que tiene ese apodo social, o Sí. no sé cómo decirlo, ese adjetivo. Está bien dicho, sí, muy bien dicho ese apodo. Sí, es como hay que, digamos, prender las alarmas, ¿no? Entonces, Definitivamente, sí. ¿cuáles son las expectativas de republicanos y tuyas específicamente respecto de la participación en este proceso? Yo creo definitivamente que lo que resulte de este proceso, si resulta, va a ser peor que lo que tenemos. Mi punto de partida es ese. Insisto, yo nunca he pensado que la Constitución sea la causa de los problemas que, que afectan, que aquejan a nuestro país y por lo tanto no pienso que el cambio de Constitución sea la solución. Y por lo tanto voy a este proceso convencido de que lo que resulte de él nos va a dejar con una peor constitución que la que tenemos. En ese sentido soy bastante pesimista. Así y todo, volvemos casi al principio, creo que vale la pena participar porque lo que resulte puede ser más o menos malo. Y yo quiero contribuir para que sea lo menos malo posible, ¿no? O lo mejor posible dentro de lo que quepa, porque insisto, si nos restamos del proceso, creo que lo que resulte va a ser mucho peor Claro. que si participamos del proceso. Ahora, creo que también es un proceso que no tiene, ¿no? Y en esto estarás de acuerdo conmigo, no tiene el relato, la épica que tuvo para la izquierda el proceso anterior. Es decir, este es un proceso que mucha gente mira con escepticismo, con disgusto, transversalmente, ¿no? Transversalmente. O sea, el hecho de que desde la extrema izquierda estén llamando a votar nulo, Sí, ¿no? pues. Y coincidan en eso con personas que de la derecha están llamando a votar nulo, es tremendamente sintomático, ¿no? De la transversalidad del sentimiento adverso, ¿no? Contrario a este proceso. Y, así que yo creo que va a ser un proceso con atención de la prensa, pero definitivamente no con el clima refundacional que afectó el proceso anterior. Y en ese sentido, creo que va a ser un proceso que augura mejores resultados que los que auguraba el proceso anterior, que era funesto, ¿no? Sí. Creo que con la participación de personas, como se ha visto, de mayores, ¿no? Con mucha experiencia, no digo que vayan a llegar al Consejo, pero por lo menos son candidatos, Andrés Saldívar, Carmen Frey, definitivamente no estamos frente a la posibilidad de un texto refundacional, ¿no? Y por lo tanto, en comparación al proceso anterior, mis expectativas son mejores, ¿no? Creo que lo que resulte, insisto,
dejándonos peor que lo que estamos con la Constitución actual, por lo menos desde el punto de vista de las convicciones de derecha, nos va a dejar mejor que donde nos habría dejado la convención anterior, eso definitivamente. Sí, de todas maneras. Bueno, yo quiero un Estado más pequeño, más musculoso, quiero, como decías tú, cambio en el sistema electoral de todas maneras, que la familia es el centro el núcleo central de la sociedad, ¿cierto? Eh, la autonomía, hay una autonomía que no está delimitada en los bordes. Hay una autonomía que no está delimitada en los bordes. A ver, dice... Órgano autónomo, Banco Central, Justicia Electoral, que este sería como el eh, Tribunal Electoral, ¿no? El Tricel. Sí, Ministerio Público y Contraloría General de la República, y se me queda fuera el CERVEL autónomo y el Tribunal Constitucional. claro. Eso también podemos indicarlo. Sí, son obviamente que uno podría incluir también otros que a futuro uno desearía que fueran autónomos, pero Claro. sí, son dos omisiones que obviamente levantan las alarmas. ¿Por qué el Tribunal Constitucional no está allí? ¿Por qué el CERVEL no está allí? ¿No? No, desconozco las razones porque, bueno, como comentamos, esta negociación se llevó a puerta cerrada y no sabemos qué es lo que justificó la omisión del CERVEL y del Tribunal Constitucional, pero definitivamente son omisiones que deben levantar nuestras alarmas. Exacto. Aquí nos pregunta también, Cristina dice, ¿habrá participación ciudadana en algún momento del proceso? Saludos. Habrá. Específicamente la Universidad Católica y la Universidad de Chile están viendo el mecanismo, me parece. ¿Tú sabes algo de eso, profe? No, fíjate, sé que existe la posibilidad de que la ciudadanía participe, se haga oír en el proceso y de hecho ayer precisamente estábamos discutiendo con mi equipo el diseño de algún mecanismo que nos permita canalizar las inquietudes ciudadanas que quieran ser representadas por mí en el seno del Consejo. Así que, pero sin perjuicio de ese aporte que yo quiero hacer para que la ciudadanía se vea representada en el Consejo, entiendo que existe un mecanismo formal de participación, pero lo desconozco en qué consiste. Perfecto. Bueno, y pasando un poco más a la actualidad del proceso. Ah, mira, no nos va a alcanzar el tiempo, profe. Bueno, les voy a hacer una pequeña observación. Lo que pasa es que había sacado varias cuñas de expertos constitucionales, de los expertos, ¿cierto? Pero del otro lado, respecto de la plurinacionalidad. Entonces nos vamos a quedar corto de tiempo, no vamos a alcanzar en los 15 minutos que nos quedan. Solo voy a mostrar entonces el titular para que veamos quiénes son entonces las personas que están postulando como candidato a los pueblos originales, que es una lista nacional. 2 mapuches y un atacameños, ¿quiénes son los candidatos a pueblos originarios que buscan participar en el Consejo Constitucional? Esto es como un poco de la actualidad de lo que está pasando hoy día con el proceso. Entonces, déjenme leerles la noticia. Particularmente este señor de la izquierda, vamos a hablar primero de don Julio Marileo. Ya, veamos entonces quién es don Julio Marileo. ¿Este es el del poncho? El de la izquierda, sí. El de la foto a la izquierda, a ver. Ah, claro, se debe al final. Sí, el de la izquierda, el del poncho, exactamente. El del poncho. Dice, el primer candidato es Julio Marileo, veamos la joyita, profesor en educación intercultural y magíster en educación de la Universidad de Chile. Es pareja de la ex convencional Rosa Catrileo, que todos recordaremos. Hoy jefa de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social y la asesoró durante su paso por la convención. Marileo debió cumplir una pena de libertad vigilada y firma mensual por 14 años. Escuche bien, 14 años tuvo que cumplir con una pena de libertad vigilada, firma mensual, tras ser condenado por la Ley de Seguridad Interior del Estado, ya que en el año 2000 se le imputó un ataque incendiario a un vehículo que transportaba guardias armados a una empresa maderera en Collipulli.
qué cosa más actual. Este señor está, por supuesto, compitiendo en una lista nacional. Son solamente 3 personas que están compitiendo. Recordemos que en el proceso anterior fueron más de 100 los candidatos de los pueblos originarios y finalmente tuvimos 17 escaños. Eso por una parte. Vamos entonces con el señor de la derecha, es decir, el que tiene el cintillo aquí a la derecha, ¿cierto? Él se llama Alihuén Antileo, del pueblo mapuche, ex candidato constituyente en el proceso pasado. Es licenciado en Ciencias Jurídicas, fue uno de los fundadores de la CAM, pasó por las Juventudes Comunistas y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. También registra una participación en el directorio de la Universidad Arcis. Impactante. Impactante el prontuario, ¿no? No, ¿para qué vamos a decir currículum? Y el señor del centro se llama Rudecindo Espíndola. Y don Rudecindo no viene de la CAM, viene de otro lado que también fue súper polémico en la convención pasada. Estoy hablando de activistas medioambientales. ¿Se acuerda de esa comisión de medio ambiente que era tan polémica? Bueno, el último inscrito entonces, este señor Rudecindo Espíndola, que está en el centro de la foto, agricultor y activista medioambiental en representación del pueblo atacameño que tuvo al ex convencional Félix Galleguillos en el proceso pasado. Entonces tenemos a esos 3 personajes compitiendo en esta lista para darles un poquitito de actualidad, entonces lo que está pasando hoy en día en el proceso. Eso nomás. Que ¿tienes alguna observación respecto de estos candidatos? Como decía, no van en ninguna lista ni pacto, sino que es una lista a nivel nacional que los convoca a estas 3 personas. Entonces, claramente los pueblos originarios se han restado en esta oportunidad de participar en este proceso. ¿Qué opinión? No, la única observación que quiero hacer es cómo cuando se le aplican las mismas reglas que corren para todos los demás candidatos del país, el número de interesados disminuye de 95 a 3. Es decir, cómo el reservar escaños distorsiona la voluntad popular, ¿no? En el fondo, el hecho de que al aplicarle a los pueblos originarios las mismas reglas que rigen para todos los candidatos a lo largo de Chile y para todos los electores a lo largo de Chile, se resitúa o se resetea el interés por participar, ¿no? Y vamos a ver cuántos escaños sacan, ¿no? Porque depende del número de votos que saquen a uno y sacar a un segundo es tremendamente difícil. Son muchos votos los que se necesitan. Con voto obligatorio vamos a ver, pero las posibilidades de que el padrón indígena finalmente sea pequeño porque los inscritos allí deciden votar por un candidato distinto, puede dejar en evidencia lo artificial que viene siendo esta demanda de reconocimiento a los pueblos originarios mediante privilegios políticos. Exactamente. Antes de irme, tengo que poner este video, donde habla de la plurinacionalidad. Ella es Antonia Rivas, es experta de convergencia social y habla justamente de la plurinacionalidad, explicando entonces lo que pasó. Atención con eso. Yo tengo acá, yo creo que la plurinacionalidad, yo anuncié en el Mercurio el otro día que por semántica, nuevamente, ¿verdad? Que yo renunciaba a la idea de la plurinacionalidad en cuanto a que creo que es un conflicto que no estamos en condiciones, o una explicación que no estamos en condiciones de dar por cómo se dio el proceso de la convención. Pero el contenido de la plurinacionalidad, que es lo que se explicó bastante mal y lleno de nociones erradas, es el reconocimiento de que existen pueblos y naciones indígenas, que es una denominación al interior de un país, que participan en la vida política, ¿verdad?, de un Estado. Eso, cuando hablamos de Estado unitario, no se rompe. Cuando hablamos de un solo territorio, no se rompe. Entonces, la idea del reconocimiento de los pueblos, ¿por qué? Porque esto va a sonar difícil, pero yo siempre digo que si hubiéramos dicho pluripueblidad, o sea, una multiplicidad de pueblos, nadie hubiera entendido de qué estábamos hablando probablemente, pero no
llevaba esa contradicción con la idea de la nacionalidad. La nacionalidad en Chile es una. Somos todos chilenos. Podemos ser chilenos mapuches, chilenos dieguitas, chilenos rapanui, chilenos y chilenas, ¿verdad? Pero somos todos chilenos. Y la idea de la plurinacionalidad no rompía con eso. Rompía con que dentro de esta nacionalidad existían pueblos y naciones. Pero la idea de nación es una idea que se entendió poco. Somos todos chilenos y chilenas, pero aparte tenemos otra identificación algunos, que es la pertenencia a un pueblo, porque una nación, la palabra nación, y por eso yo creo que induce a confusión, y es cierto, allá se llaman naciones. La nación Sí. en New Zealand es la nación Maori, la nación Maori, ¿verdad? Y eso nadie en New Zealand dice, no, lo que pasa es que los Maori quieren terminar con la nacionalidad neozelandesa. Pero acá se generó esa confusión porque no es el mismo tipo de nación, no es el mismo tipo de soberanía. Los pueblos indígenas tienen, por ejemplo, según el derecho internacional, libre determinación, pero no es la misma libre determinación que tiene un país para determinar fronteras y tener ejército y Claro. tener policías, no. O en otra polémica del proceso pasado, los sistemas de justicia indígena no significaba que un asesino chileno iba a tener una pena completamente diferente a un asesino de un pueblo juzgado en el sistema de justicia. Puede ser una caricatura. No, claro. Yo ahí creo, era una caricatura, yo creo que en el tema de pluralismo jurídico y de sistemas de justicia estuvo mal enfocado y mal redactado, ¿verdad? O sea, y ahí sí creo que habían temas en relación a cómo se configuró la norma, pero pluralismo jurídico, derecho propio de los pueblos indígenas, yo hice mi tesis de doctorado en esto, ha existido en todas partes del mundo hay, o sea, desde Asia, India, Estados Unidos, Canadá, todos los países latinoamericanos. Entonces se demonizó un concepto que funciona y que existe. Lo que pasa es que es muy distinto, es que, claro, la gente creía que se iban a construir el juzgado de policía local, el juzgado de garantía y el juzgado indígena, ¿verdad? Y eso era efectivamente un estereotipo y una caricatura. Bueno, ahí teníamos entonces esta idea de la semántica de la palabra plurinacionalidad versus el contenido. Al parecer van a insistir, bueno, ella es... ¿Es candidata ella? Ella es experta designada por... déjame revisar, acá tengo mi apoyo. Acá tenemos el apoyo, entonces, Antonia Rivas. Pero ese es el comité de admisibilidad. Perdón. Aquí está. Antonia Rivas, ella fue designada por la Cámara de Diputados. Doña Antonia Rivas. Claro, dentro de las designaciones, entonces, hay 6 designados de la izquierda, digamos, por la Cámara de Diputados y 6 de la derecha. Y dentro de Convergencia Social, entonces, tenemos a esta experta que va a estar escribiendo, en el fondo, estas bases, no estas bases, sino que El texto, sí. El texto, ¿no? El preborrador se podría llamar, sí. Eso, como el borrador. Pero, ¿qué te parece que vuelva entonces a la carga la idea de la plurinacionalidad, probablemente con otro nombre? O sea, lo primero es señalar que cómo espera ella que no nos confundamos con el concepto plurinacionalidad cuando nos dice que la nación chilena es una y que al mismo tiempo hay varias nacionalidades dentro de Chile. Es decir, eso es una contradicción en los términos, a menos de que ofrezca 2 versiones diferentes de nacionalidad, cosa que nadie hace, ¿no? En el fondo, ella en su discurso, con la mejor voluntad del mundo, demuestra cómo el concepto de plurinacionalidad es un concepto completamente vacío de contenido y que cada uno lo llena a voluntad. Pero definitivamente dice, mira, hay otro concepto de nación, hay otro concepto de soberanía que desde su perspectiva resuelve las contradicciones obvias para cualquiera que no maneja sus propios conceptos y que obviamente genera o da pie para las caricaturas que ella dice que se hicieron
Porque, insisto, o sea, decirme que por una parte todos somos chilenos y que por otra dentro de la nación chilena hay varias nacionalidades es una contradicción. Pues. Es Exacto. contradictorio. ¿Somos una nación o somos varias naciones? Pero no podemos ser una nación y varias naciones al mismo tiempo si es que nación significa lo mismo. Entonces, o ofrece una definición distinta. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que yo estoy de acuerdo en que son muchísimos los países que han reconocido la existencia de distintas naciones dentro de su propio país o le han reconocido un estatuto especial a los pueblos, ¿no? Habría que ver primero cómo resuelven la contradicción en la que han caído en el discurso en Chile, de afirmar que somos una nación y al mismo tiempo somos varias naciones. Habría que ver cómo han resuelto eso en otros países. Probablemente no utilizan el término nación para referirse a los pueblos originarios. Y segundo, lo que sería muy interesante es ver cuántas constituciones han recogido esto, porque en Estados Unidos, que se puso de ejemplo ahí, definitivamente la Constitución no recoge este estatus, ¿no? De los pueblos nativos, de los nativos americanos, como una nación distinta con un estatuto especial. Y entonces tú puedes esto hacerlo a nivel legislativo, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué tanto interés por llevarlo a la Constitución? ¿Por qué la lucha por consagrar allí el término plurinacionalidad o recoger el concepto de nación? Y es que en definitiva, y esta es la gran objeción que tengo yo contra todo este movimiento, es por qué darle representación política, por qué abrirle cauces políticos a una realidad que puede ser satisfecha o a una necesidad que puede ser satisfecha en el plano cultural, Claro. en el plano de la historia, en el plano económico. Pero ¿por qué político? ¿Por qué tú tienes que reconocerle un lugar particular en el engranaje político al pueblo aymara o a los chonos? ¿Por qué tienes que reconocerle por qué tienes que darle poder político? ¿Por qué tienes que compensar políticamente lo que se supone que se les ha quitado en el tiempo? Ahí hay una premisa que no se discute y que yo la encuentro la más discutible de todas, ¿no? Porque incluso podemos estar de acuerdo en que se les debe compensar de alguna manera, ¿no? Supongamos que esa discusión la superamos. ¿Por qué la compensación tiene que ser política? Ese punto me parece tremendamente sensible y es un punto que nunca se discute, yo no lo veo discutido, ¿no? Ahí parece como de cajón que si reconocemos que los mapuches son una nación, entonces de cajón hay que darle representación política. No es obvio, no es obvio, ¿no? Y sin embargo nadie lo justifica, entonces, en fin, obviamente que es una discusión que se va a repetir, estoy seguro de que van a ser más inteligentes a la hora de plantearla, porque ya el hastío que muchos chilenos tenemos con el tema, que lamentablemente hacen que uno también mire ya con sospecha, con cierto resentimiento casi a los miembros de los pueblos originarios que usan sus vestidos típicos, etcétera, ¿no? O que te hablan en su idioma. Pero bueno, cambiando la táctica van a ir por el mismo objetivo que, en definitiva, yo no puedo evitar verlo como una meta de la izquierda, especialmente la más radical, por hacerse con espacios de poder que le permitan una mayor incidencia. Yo no puedo evitar ver eso. Exactamente. Ahora una nueva sección, muy parecida a la anterior, pero ahora se llama ¿a favor o en contra? Vamos entonces a hacerle unas preguntas al profe Silva. Profe, ¿a favor o en contra? ¿La soberanía reside en el pueblo? A favor. ¿Estado social y democrático de derecho? En contra. ¿Estado subsidiario? A favor. ¿Paridad? En contra. ¿Cervel autónomo? A favor. ¿Tribunal Constitucional autónomo? A favor. Muy bien, ha pasado toda nuestra... Te faltó preguntarme por la Agenda 2030 de la ONU. Ah, sí, me lo voy a anotar, ¿eh? No, pero ya lo habíamos hablado. Eso es cierto. En contra en todo caso. Sí, de todas maneras, para que no quede duda, porque miren en el chat, tergiversan todo lo que uno dice. Yo no sé qué pasa ahí. No, es una broma. Solo algunas personas entonces están diciendo que no.
Mira, viva mi general Pinochet, me están poniendo acá. Bien, está perfecto. Cada uno tiene derecho a su opinión, tiene derecho a la urna a hacer lo que quiera con su voto, si quiere. Así es. Exactamente. Así que bueno, profe, en honor al tiempo tenemos que despedirnos. La verdad que tenía harto más que consultarte, pero 1 hora es suficiente para YouTube y para nosotros también. Me imagino que tienes hartas cosas que hacer el día de hoy. Cierto, se pasa volando. Pero ha sido un gusto encontrarme de nuevo contigo en este programa, Tarín. Confío que nos volveremos a encontrar. Y aprovecho de mandarle un saludo muy cariñoso a todos los que nos han seguido en el programa hoy día, a todos los que lo vean después ahí en Espacio Liberal. Y hasta la próxima. Exactamente, yo espero que apoye todas las personas entonces que quieran apoyar al profe Silva. Recuerden que tenemos una excelente forma de apoyar al profe. El profe Silva te necesita, así que vaya entonces a sus redes sociales, descargue el formulario, complételo con sus datos y apoyen la campaña del profe Silva. Tenemos que defender nuestras ideas, dado que se nos da la oportunidad. Bien, pues, profe, entonces, muchas gracias por participar el día de hoy, muchas gracias por ser tan claro, por explicarnos, por la paciencia y por supuesto que vamos a estar de nuevo en este programa más adelante. Excelente, muchas gracias, Tarín, que tengan un muy buen día. Igual, un buen día del amor, que tengan lindo día, adiós. Igualmente, adiós. Bueno, ahí estaba entonces el profesor Luis Silva. Chiquillos, se me quedaron muchos comentarios de ustedes en el tintero. Recordarles, próximo martes 9 de la mañana, vamos a estar con otra candidata al Consejo Constitucional. Les hablo de Macarena Bravo, que también ha estado en varias oportunidades en nuestro programa. Vamos a estar hablando de cosas tan entretenidas como lo vimos hoy día con el profe Silva, tan entretenidas, digo yo. Pero no, con temas políticos, por supuesto, del Consejo, de este nuevo proceso que originó el Acuerdo por Chile, como dicen por ahí, este acuerdo entre 4 paredes. Y será entonces hasta la próxima semana. Que tengan una linda tarde, disfrute este 14 de febrero con su amor. Si no tiene un amor, bueno, siempre hay formas de dar amor, ¿no? Así que ahí usted se las ingenia. Que tengan lindo día. Adiós. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar también en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto, o en este caso, de tu delicada infraestructura de TI.